buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este devocional del día de hoy, lunes. Eh, yo creo que estar en oración en estos tiempos difíciles es la mejor arma que podemos tener. Espiritualmente debemos de ponernos en oración, pedir los unos por los otros, por la necesidad de cada uno de nosotros. Y la verdad, súper agradecida por este devocional y por lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Así que voy a comenzar con una oración para abrir este devocional. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Tú nos has tomado en el hueco de tu mano, nos has cuidado, nos has protegido, nos has llevado de victoria en victoria, Señor, de gloria en gloria. Gracias por lo que pones, pero también, Señor, gracias por lo que has quitado de nuestro camino. Gracias por abrir y también cerrar esa puerta, Señor, que solo tú sabes lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Gracias por ser el proveedor. Gracias por siempre cuidar de nosotros. Gracias porque habitamos bajo tu presencia, Señor, bajo tu sombra, bajo el Altísimo. Gracias por cuidarnos a cada uno de nosotros, por cuidar nuestras entradas y salidas, Señor. Gracias porque solo tú eres digno de toda gloria y toda honra. Te bendecimos en este día y pido, Señor, que prepares los corazones de cada persona que va a ver este devocional, que abra su corazón y su entendimiento, Señor, y que me uses, Señor, como ese vaso frágil que tú vas a llenar y pongas en mí, Dios, las palabras correctas que tú quieres que transmita, Señor, a cada corazón que estará viendo esta transmisión. Te doy gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Y bueno, hoy tengo este devocional y como título, creo que Dios puso esto en mi corazón justamente porque estamos en tiempos difíciles, el poder amar a las personas difíciles. ¿Y cuáles son esas personas difíciles? Bueno, yo creo que a todos nos ha llegado un momento en el que decimos: "Señor, me cuesta amar a mi prójimo, me cuesta amar a esta persona", pero realmente es ahí donde debemos mostrar el amor de Dios, tal cual lo dice en su palabra, Romanos 12:18. Esa es la palabra que Dios me daba justo en la mañana, que dice: "Si es posible, en cuanto dependa de ustedes o de vosotros, vivan en paz con todos los hombres". Cuando me dice esto aquí nuevamente en Romanos 12:18, si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, a veces uno dice, es imposible, ¿verdad? Porque bien dice la palabra, es más fácil amar a tu amigo que a tu enemigo. Entonces creo que por eso Dios ponía en mi corazón justamente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amar a tu amigo, porque es tu amigo, es fácil amarlo, es fácil decir, amo a mi amigo, pero a la persona que te lastimó, que te hizo daño, que te ofendió, es fácil, ahí está la pregunta, ¿es fácil amarlo? No, no es fácil amarlo. Todo lo contrario, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque algunas personas son más fáciles de amar que otras, pero es justamente por eso. ¿Por qué? Porque nosotros todavía está ese dolor en nuestro corazón de alguna traición, de algo o de alguna ofensa. Y justo en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, en los que yo cada vez siento que el Señor está más cerca a su venida, porque ya están todas las señales para cada uno de los que creemos en Él, que confesamos su nombre, que hablamos de su palabra. Sabemos que todas estas son señales y que su venida cada vez está más cerca. Así es que yo escribía en la mañana y yo le decía a Dios en mi devocional: Señor, ¿por qué algunas personas son más fáciles de amar que otras? Mira, la verdad que algunas personas son groseras y muchas veces desagradables, y yo entiendo que a veces es el estrés o el dolor que sienten, que han experimentado en su vida. Entonces, ¿cómo reaccionar ante las personas difíciles o poco amables?
porque pues es difícil. Entonces el Señor me decía, y eso es una cosa que yo creo que a veces a cada uno de nosotros nos cuesta, y me decía, responder con amor como la palabra lo dice, que deberíamos o por qué rebajarnos a ese nivel comportándonos tan mal como ellos. Entonces, cuando el Señor me decía eso, híjoles, ponerte al nivel de ellos y contestar cuando a veces uno también está viviendo el estrés de la situación, el estrés del día a día, lo que estés viviendo en tu vida, el proceso por el que Dios te esté llevando. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué unas personas son más fáciles de amar que otras? Y de verdad, algunas a veces tú eres amable con ellos y a veces hay personas tan groseras, pero Dios me decía eso, también ellos a veces están pasando por un proceso o simplemente no tuvieron un buen día y eso les hizo a lo mejor responderte mal. Entonces, si como cristianos tenemos la palabra de Dios, es de nuestro deber demostrar que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, pero también debemos recordar que muchas personas que están allá afuera en el mundo, con las que es difícil llevarse bien, no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, Jesús dijo que no hacemos nada especial si tratamos bien a las personas que nos tratan bien. Híjole, cuando Dios me decía esto, yo dije, Señor, pero pues yo trato bien a todas las personas, sí, que me tratan bien. Eso es lo que me decía el Señor. Pero tratas bien a las que te han tratado mal, a las que te han ofendido, a las que te han hecho daño. Entonces, escribía yo, pues si somos amables con alguien que calificara como nuestro enemigo, entonces, ¿cuándo realmente mostramos amor? Las personas siempre van a ser parte de nuestra vida y desafortunadamente no todos van a ser agradables o amables. Actuará en la palabra de Dios y los amará por su causa. Si lo hace, te sorprenderás de lo mucho que los ayuda y cuánto más te ayudará a ti. Yo le decía a Dios, híjole Señor, pues sí es cierto, tratar a las personas bien, que me tratan bien, es súper fácil. Pero no me pidas amar a fulanito, a fulanita, porque mira Dios me ofendió, porque mira Dios me hizo, porque mira Dios. Y es ahí donde Dios me detenía y me decía, no, eso no es lo que dice mi palabra. Porque la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Híjole. Por eso es que Dios ponía en mi corazón, ¿verdad? Que amar a las personas es difícil. Y entonces eso también venía a convicción a mi corazón. Entonces, ¿cómo Dios tiene la capacidad de amarnos a cada uno de nosotros? Con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, cuando le fallamos, cuando renegamos, cuando nos quejamos, cuando algo no nos parece. Y por eso es que escribía en el devocional. Nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, pero hay muchas personas allá afuera que no están en el Espíritu. Y si aún nosotros, morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, a veces tenemos actitud, a veces contestamos mal, porque también nos enojamos. Cuanto más las personas que están allá afuera que no tienen al Espíritu Santo habitando dentro de ellos. De verdad que más en estos tiempos difíciles, me decía Dios, con todo lo que está pasando, la gente vive en estrés, vive en angustia, vive en miedo. Están más vulnerables a contestarte mal, a darte una mala actitud. Pero es tu deber, decía el Señor, que era mi deber,
mostrar que realmente Él habita en mí. ¿Y es difícil? Sí, es difícil, porque también soy un ser humano, que también se enoja, que también tiene emociones, que también siente estrés, que también siente angustia, que también siente miedo. Pero que la diferencia entre la persona que no tiene el Espíritu Santo a mí es grande. Que debe ser el Espíritu Santo quien nos redarguya nuestro corazón antes de lastimar, ofender a alguien. Y muchas veces es difícil. Yo creo que eso es una de las cosas que en este año Dios me ha mostrado a mí, porque yo he pasado por muchas situaciones en las que yo le he dicho a Dios y yo se lo preguntaba así, Señor, de verdad, yo lo escribía en mi devocional en la mañana, ¿por qué es tan difícil amar a algunas personas? ¿Por qué cuesta tanto amarlas? Yo sé que tu palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero Dios, es que a veces cuesta porque el prójimo no coopera. Y esto es lo que Dios me decía a mí. En el camino te vas a encontrar con personas poco amables, groseras, con actitudes y hasta un poco difíciles. Y la verdad que me ponía a pensar todo lo que yo he vivido y cuántas veces a lo mejor a alguien yo también le contesté mal. A lo mejor con alguien también fui grosera. Y a lo mejor esa otra persona mostró a Dios en su corazón y pudo haberme contestado de la misma manera y no lo hizo. ¿Ya qué voy con esto? Que en la situación en la que estamos viviendo ahorita es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque las personas allá afuera ahorita están con miedo, con dolor, con tristeza, con angustia, con necesidad. Y yo me incluyo. A veces estamos pasando por momentos difíciles como yo, con lo de mi mamá. Y realmente a veces uno no está en sus 5 sentidos, cuando la verdad a lo mejor alguien vino y te ofendió, te dijo algo, y no era tu intención contestar de esa manera, pero lo hiciste. Y con esto no estoy diciendo que seamos malos, no, ni tampoco que la otra persona que te haya contestado mal es mala. Ahora vamos con la persona que te haya hecho daño, que te haya ofendido. Yo creo que todos en algún momento tenemos a alguien que nos ha lastimado profundamente. Y esa es una de las cosas en las que Dios ha trabajado conmigo, en las que me moldea todos los días. Y me decía en la mañana, amar a las personas es difícil, pero en ti tiene que habitar mi presencia, pero en ti tiene que habitar el Espíritu Santo, pero en ti tiene que haber una diferencia. You have to be the biggest person, me decía Dios. Yo tengo que ser la persona adulta. La verdad que tiempos que estamos viviendo se vienen tiempos más difíciles. Y yo creo que es aquí donde hoy tenemos que doblar rodillas, meternos en la presencia, orar los unos por los otros. No importa si te hizo daño. Eso es lo que Dios quiere ver de nosotros. Reconciliarte con aquel que a lo mejor te ofendiste. Y ojo, con esto tampoco estoy diciendo, pero perdonar te hace libre. Ser the biggest person te hace libre. Ser la persona adulta te hace la diferencia. Allá hay ellos que se arreglen con Dios, pero tú y yo debemos demostrar que es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Yo decía, más bien Dios me decía,
Cuando estés en tus momentos de quietud a solas conmigo, pide por aquellos que te lastimaron, que te ofendieron, que te hicieron daño. Y es difícil, ¿saben? Es difícil. Es difícil pedir por aquella persona que me ofendió, que me traicionó, que me lastimó. Pero de verdad es lo que a Dios le agrada. Porque yo me ponía a pensar, es cierto, cómo Dios tiene, su amor es tan grande que tiene la capacidad de amarnos a cada uno de nosotros sin distinción alguna, sin decir, nosotros podríamos pensar porque así es la humanidad, porque así somos nosotros. Nosotros sí podríamos decir, pero Dios ama más a fulanito o a fulanita porque la bendice más, porque lo bendice más. Nosotros sí podríamos decirlo. Pero la realidad es que Dios no hace distinción como nosotros. Nosotros lo vemos así porque es la manera en como nosotros, la humanidad, pensamos, pero Dios no. Por eso debe de habitar en nosotros el Espíritu Santo. Por eso debe de haber en nosotros esa madurez espiritual. Y en nuestros momentos de quietud con Dios, aquí lo escribía, tomarnos unos minutos para orar por aquellos en su vida con quienes puede ser difícil llevarnos bien. Entregarnos a esas personas, entregarles a esas personas a Dios y confiar en que Él hará una obra de sanidad en los corazones, porque también cuesta decirle a Dios, Señor, lo entrego en tus manos y tú sé quién sana todo dolor, sé quién sana toda situación, Señor, encárgate de ellos, porque yo entiendo que también uno, en su humanidad, uno también quiere hacer justicia con su propia mano. Y Dios traía esta convicción en la mañana a mi corazón de que hoy más que nunca salir allá afuera y encontrarte con una mala actitud, con la mala cara que alguien ya te hizo, con que ya te contestó mal, o tan solo a veces estamos trabajando y llamamos a alguna persona y te contestó mal, porque a lo mejor no era su día, porque a lo mejor no sabemos en realidad lo que le está pasando. La guerra se desata dentro de nosotros. Las verdaderas guerras comienzan dentro de nosotros. Entonces está en nosotros no permitir, no hacer una guerra, porque ha pasado dentro de nosotros mismos, los que tenemos a Cristo en el corazón, que yo no me siento de aquel lado porque ahí está fulanito o fulanita tal y pues no me cae bien y pues no le hablo. O simplemente pues yo ya no voy a la iglesia porque pues a mí no me gusta cómo predica el pastor. Porque lo estás viendo con los ojos humanos, no con los ojos espirituales como Dios te ve a ti y como Dios me ve a mí. Porque si Dios nos viera como nosotros vemos a los demás, híjole. Entonces ahí sí Dios, no sé, estaría decepcionado de muchos de nosotros. Pero dentro de nosotros mismos, dentro de los que tenemos a Dios, somos así de que, ay, no, pues a mí no me mandes a decirle a fulanito o a perenganito nada porque pues no le hablo y a mí me cae mal. O estamos en el mismo ministerio sirviendo, pero pues yo no le hablo porque, no, a mí me cae mal y luego no, a mí o lo que me hizo y no, pues yo no le vuelvo a hablar. Wow, ¿en serio? ¿De verdad? Pero si esperas que cuando Dios venga por su iglesia, ¿de verdad creemos que nos vamos a ir? No lo creo. Yo creo que cuando tú muestras tu madurez y te dejas de portar como tu carne te está diciendo y realmente dejas que el Espíritu
Espíritu sea quien te guíe, que el Espíritu Santo sea quien te revele, quien te dé la sabiduría, que te diga cómo caminar, cómo actuar, estaremos haciendo las cosas diferentes. Y yo le digo porque también soy un ser humano y no estoy diciendo que yo soy perfecta, no, yo soy la más imperfecta. Igual, por eso es que yo comencé diciendo quizás en estos momentos de angustia que estoy pasando, de dolor, de prueba, de proceso, a lo mejor alguna vez he contestado mal, a lo mejor alguna vez he tenido una actitud con alguien y no lo he pensado, no me he dado cuenta, porque también muchas veces ni cuenta nos damos. Yo trato todos los días de pedirle a Dios que me guíe, que su Espíritu Santo me acompañe, que me dé las palabras correctas, porque no soy perfecta, no, yo soy la más imperfecta de sus hijos, pero mi corazón está dispuesto a ser moldeado, mi corazón está dispuesto a dejarse guiar por lo que Dios me diga, aunque me cuesta, porque yo tampoco te voy a decir que no me cuesta, claro que me cuesta, híjole, y me cuesta mucho. Pero yo sí le digo a Dios, Señor, mi corazón está dispuesto, mi corazón está abierto para que tú lo moldees, para que tú lo llenes, para que tú, Señor, seas el que tu Espíritu Santo me guíe, me dé las palabras correctas. Así que hoy en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que cada vez está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque yo lo puedo percibir. Los tiempos están llegando, las señales ya están ahí. Algo grande está por acontecer, entonces no perdamos tiempo, llamémonos los unos a los otros, porque eso es lo que Dios quiere, porque es un mandamiento que Dios nos ha dejado, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios no hace distinción de personas, porque Dios nos ama a todos por igual, tanto al bueno como al justo, como al malo, porque creo, los que hemos leído su palabra, creo que la Biblia es tan específica y yo no creo que la Biblia diga que al malo no lo ames. Al que te ofendió, no lo ames. Al que te traicionó, no lo ames. Porque yo no recuerdo en ningún lado que esté escrito no amar al que te hizo daño, al que te ofendió, al que es malo, al que no es justo. Que yo recuerde no dice eso. Él dice en general, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a todos. Sobrepasar las barreras. No importa si es moreno, blanco, de otra religión, de otra creencia, de otro lugar, de otro país. El Señor dijo todos, porque el Señor nos ama a todos, a justos y pecadores, a buenos y malos. Y es mejor a veces uno quisiera, como dice mi pastor, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero es mejor entregárselo a Dios y que Dios se encargue de sanar, de curar, de restaurar lo que haya que restaurar. Porque nosotros no somos Él, pero a veces queremos hacer el trabajo de Él. A veces queremos ser Dios y hacer su trabajo, hacer su obra, pues solo a Él le corresponde. Antes de hablarte a ti con esta palabra, Dios hablaba a mí y a mi corazón y me lo decía. Dios ha trabajado en mi corazón tan duro como ustedes no tienen una idea. Que he aprendido a amar al prójimo, aun a pesar de que me ha lastimado, aun a pesar de que me ha ofendido, de que me he quebrantado. Así que yo hoy te invito a que no guardes rencor en tu corazón. Si te lastimó, entrégaselo a Dios. Si te ofendió, entrégaselo a Dios. Y a veces no creemos que la justicia de Dios llega, pero llega en el momento que tiene que llegar, porque solo Dios es perfecto y soberano.
y sabe el tiempo, la hora y el día. Así que no guardes, no cargues. Lo que estamos viviendo allá afuera ya es demasiado para que todavía encima cargues con eso. Hoy Dios me dice, es tiempo de perdonar. Hoy Dios me dice, es tiempo de sanar, es tiempo de soltar, es tiempo de entregar. Todas tus cargas, déjalas a mí, me decía Dios, entrégamelas. Yo las, yo las quiero cargar. Suelta esa mochila que traes en la espalda que te está pesando, que hoy yo te quiero sostener. El amor de Dios es tan grande y tan inmenso que no se compara ni siquiera con la capacidad que el ser humano tiene para amar, ni siquiera se compara en una cuarta parte o en una mínima parte. No, la capacidad de amar de Dios es muchísimo más grande, va mucho más allá de cualquier barrera existencial. Así es Dios tan grande y tan inmenso. ¿Por qué nos vamos a llenar de cosas que no nos corresponden? ¿Por qué vamos a cargar con cosas que no nos corresponden? Así que yo hoy te invito a que entres en tus momentos de quietud con Dios, que ahí en tu cuarto, donde sea que tú ores, en tu carro, en el lugar que tú le ores a Dios, entrégale tus cargas y dile que te quite todo ese peso que tú llevas. Pide por aquellas personas que te han lastimado, pide y perdona. El perdón te hace libre. Si hoy viniera el Señor a llevarse su iglesia, no me lo tienes que decir a mí. ¿Te irías con Él? Es el momento de soltar lo que no nos corresponde, de ya no cargar lo que no nos corresponde y de ser las personas adultas, demostrar que verdaderamente quién habita en nosotros y que Dios se encargue. Nosotros hay que seguir lo que la palabra de Dios dice, amar a tu prójimo como a ti mismo y como lo decía aquí en Romanos 12:18, que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, porque no dice, con unos sí, con otros no, dice con todos los hombres. Así que yo te dejo hoy con esta palabra, Romanos 12:18. Estad en paz con todos los que te rodean. Vamos a fallar, sí, pero tratar de ser la persona adulta que se disculpa, o si te ofendieron a ti, que suelta y que no guarda rencor. Así que tú que estás viendo esta transmisión, suelta lo que no te corresponde. Y como dice esta palabra, Romanos 12:18, está en paz con todos los hombres. Así es que voy a hacer una oración para cerrar este devocional. Gracias por conectarte. Voy a estar orando por cada uno de los corazones que yo sé que van a entrar a ver esta transmisión. Que Dios sea quien haga la obra. Que no sea yo, que las palabras que Dios ha puesto en mí y en mi corazón sean de edificación para ti, para tu vida, para tu familia y para quien sea que esté escuchando la transmisión. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, en esta hora y en este día que tú creaste, Señor, que así tú dispusiste, Señor, que así fuera. Te doy gracias, Padre amado, por la palabra que compartimos en esta tarde, porque tu palabra, Señor, es la que nos edifica, la que nos redarguye en cada corazón, Señor. Haz la obra, Señor, en cada persona que va a estar viendo, Padre, que hoy estamos en momentos difíciles, Señor, y que debemos tener ese corazón dispuesto y soltar lo que no nos corresponde y entregarlo a ti, Señor, porque eres tú quien pelea nuestras batallas, eres tú quien pelea por nosotros, Padre amado. Soltar lo que no nos corresponde. Mostrar que verdaderamente, Señor, el Espíritu Santo tuyo habita en nosotros, Padre. Que pongamos por obra, Señor, lo que tu palabra dice,
lo que tu mandato dice, Señor Jesús. Te pido, Padre, que cuides a las familias de cada una de las personas que nos está viendo, Señor. Que seas tú el proveedor, Señor, que nunca falte un pan en su mesa, el trabajo, Señor, porque tu palabra dice que así como tú alimentas a las aves del cielo, ¿qué no harás con nosotros que somos tus hijos, Señor? Gracias, Señor, por usarme, por llenar por usar mi ser ese instrumento, Señor, que lleva tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque mi corazón se regocija, Señor, con tu presencia, con tu palabra, porque me da seguridad y aliento para continuar, Señor, en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Tu palabra, Señor, es esa espada, Señor, pero que tú eres mi defensor y vas por delante, Señor, peleando por mí, dándome la victoria, Señor, caminando conmigo en medio de ese proceso, Señor. Así te pido, Señor, que con los que están viendo la transmisión, Señor, camines con ellos. En medio de su proceso, tú te manifiestes, te glorifiques, Padre. Que les muestres tu poder, que derrames, Señor, de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor, que nos estará viendo, Padre amado. Que redargullas dentro, Señor, en la profundidad de todo su ser, de su alma, Señor Jesús. Que seas tú quien mora en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, Padre. Te pido que tomes en el hueco de tu mano a tus hijos, Señor, y los protejas de todo mal y peligro. Que ningún dardo, Señor, del enemigo se levante en contra de ellos, Señor Jesús. Que tú nos guardes, nos cuides, Señor, nuestras entradas y nuestras salidas en nuestros trabajos, Señor, que tú seas nuestro proveedor. Gracias te doy, Padre amado, por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Te bendigo, Padre Santo, porque tú eres el único merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor. Te glorifico, te bendigo, Padre amado. Que seas tú glorificado y exaltado, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, por lo que compartimos el día de hoy, porque tú estuviste presente, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, Señor, tú estás en medio de nosotros. Y yo lo creo, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por tomar el control, Señor, de esta palabra y de este devocional, Señor. Gracias, Padre mío. Toca los corazones, Señor, que tengan que ser tocados y moldeados. En tu nombre lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Así es que gracias por haberte conectado. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para tu vida y nos estamos viendo en el siguiente devocional. Muchas bendiciones. Hasta pronto.